Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish Audio Café. Hola, hola, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Sí, hoy tenemos un tema muy interesante, muy humano y creo que muy común también. Sí, hoy vamos a hablar de pensar demasiado, de overthinking. Uf, sí, ese talento que muchas personas tienen sin querer. Exacto, ese superpoder que nadie pidió. Totalmente. Pensar demasiado en un mensaje, en una mirada, en una conversación, en el futuro, en todo. Sí, a veces pasa algo pequeño, muy pequeño, y en 5 minutos ya tenemos una historia completa en la cabeza. Sí, una historia con drama, confusión, dudas, música triste, todo. Ja, 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 sí, una producción completa. Y lo curioso es que muchas veces nada de eso está pasando de verdad, solo está pasando en nuestra mente. Exactamente. La mente toma una cosa pequeña y dice, perfecto, voy a convertir esto en un problema enorme. Sí, como cuando una persona te responde solo, ok, Uf, peligroso. muy peligroso, porque tú lees ok y piensas, ¿por qué tan seco? ¿Está molesto? ¿Hice algo malo? ¿Quiere distancia? ¿Ya no quiere hablar conmigo? Y la otra persona probablemente estaba en el autobús, o comprando pan, o simplemente no sabía qué más decir. Sí, pero cuando estamos sobrepensando, nunca pensamos primero en la explicación simple. No, la mente casi siempre se va a la explicación más negativa. Y eso es muy cansado. Muchísimo. Porque no es solo pensar, es sentir también. Empiezas a pensar demasiado y luego te pones nervioso, triste, inseguro o... Sí. Y todo por una cosa que quizá ni siquiera era importante. Yo creo que a muchas personas les pasa eso con los mensajes. Sí, totalmente. Los mensajes hacen todo más difícil. Porque no ves la cara de la persona, no escuchas el tono, no sabes si estaba feliz, cansada, distraída o con sueño. Claro. Entonces tú llenas ese espacio con tu imaginación. Y a veces con una imaginación muy dramática. Ja, ja, ja. Sí. Muy creativa. Pero no en el buen sentido. ¿Tú crees que piensas demasiado? Sí. Pero ahora menos que antes. Antes lo hacía mucho. Después de una conversación, por ejemplo, yo volvía mentalmente a cada frase. Uf, sí, Y pensaba, ¿por qué dije eso? Tal vez soné rara. Tal vez debía decir otra cosa. Tal vez hablé demasiado. sí, sí, sí. Eso pasa mucho. Sales de una conversación normal y 2 horas después tu cerebro sigue allí. Exactamente. El cuerpo ya está en casa, pero la mente todavía está en la conversación. Sí, jajaja. Y en la versión de tu cabeza siempre dices la frase perfecta. Sí, en mi cabeza soy mucho más inteligente, mucho más tranquila y siempre digo exactamente lo correcto. En la vida real no siempre pasa eso. No, en la vida real a veces dices algo raro y luego lo recuerdas 3 años después. Jajaja. A las 2 de la mañana. Sí, tu cerebro te despierta solo para decirte, hola, ¿te acuerdas de esa tontería que dijiste hace años? Qué cruel. Muy cruel. Pero creo que el overthinking no es solo sobre conversaciones. También pasa con el futuro. Sí, muchísimo. ¿Y si elijo mal? ¿Y si pierdo tiempo? ¿Y si no funciona? ¿Y si nunca cambia nada? La frase favorita del overthinking es ¿y si? Sí. ¿Y si sale mal? ¿Y si me rechaza? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? Y casi nunca pensamos ¿y si sale bien? ¿Y si todo mejora? ¿Y si estoy preocupándome por nada? Eso es verdad. Nuestra mente muchas veces intenta protegernos, pero exagera. Sí. Es como un amigo que quiere ayudarte pero te asusta demasiado. Ja, 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 sí. Un amigo que te dice, ten cuidado, y 5 segundos después te dice, mejor no hables con nadie nunca más. Exacto. Pero hablando en serio, creo que muchas personas piensan demasiado cuando algo les importa mucho. Sí. Cuando te importa una persona, una oportunidad, una decisión, todo pesa más. Sí, si no te importa a alguien, ves un mensaje y dices, ok, ya está. Pero si te gusta esa persona, Ah, entonces una coma tiene significado. un emoji tiene significado. El tiempo de respuesta tiene significado. El jaja corto o largo tiene significado. Ja, 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 todo tiene significado. Sí, y eso puede ser muy agotador.
Muchísimo, porque no estás viviendo la relación, la conversación o el momento. Estás analizando todo. Y cuando analizas demasiado, muchas veces dejas de disfrutar. Sí, estás con un café, con música, con una tarde tranquila, pero tu mente está corriendo una maratón. Qué buena imagen. Sí, estás quieto por fuera, pero por dentro estás corriendo. Y eso cansa. Muchísimo. También da ansiedad. Sí, porque sientes que estás haciendo algo, pero realmente no estás avanzando. Exactamente. Estás dando vueltas, pensando lo mismo de maneras diferentes. Y llega un punto donde pensar más ya no ayuda. Sí, creo que eso es importante. Reflexionar es bueno. Pensar antes de actuar es bueno. Pero repetir la misma preocupación 20 veces no siempre ayuda. A veces solo te roba paz. Sí. Y energía. ¿Tú crees que el overthinking viene del miedo? Muchas veces sí. Miedo al rechazo, miedo a perder algo, miedo a no ser suficiente, miedo a hacer el ridículo. Tiene sentido. Cuando estás tranquilo, la mente está más tranquila también. Claro. Pero cuando tienes una herida, una inseguridad o una duda muy fuerte, la mente empieza a buscar señales en todo. Sí. Y ahí una cosa pequeña se vuelve gigante. Yo también creo que las personas muy sensibles muchas veces piensan demasiado. Sí, porque sienten mucho y notan detalles pequeños. Un cambio pequeño en la voz, en la energía, en la forma de escribir. Sí. Y notar detalles no es malo. El problema es cuando creas una historia enorme alrededor de un detalle pequeño. Exacto. Ahí empieza la novela. La novela, la película y la segunda temporada. Ja, 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 sí. Entonces, ¿qué puede hacer una persona cuando está pensando demasiado? Para mí, lo primero es una pregunta muy simple. ¿Esto es un hecho o es una historia que estoy creando? Muy bueno. Hecho. La persona respondió tarde. Historia. Ya no le importo, está aburrida de mí, hice algo terrible, todo terminó. Sí. A veces mezclamos realidad con miedo. Y cuando separas esas dos cosas, ya respiras un poco mejor. Exacto. Otra cosa que ayuda mucho es hablar con alguien de confianza. Sí, porque cuando dices tus pensamientos en voz alta, a veces te das cuenta de que estás exagerando. Sí. A veces empiezas a explicar tu preocupación y a la mitad dices, espera, ¿esto suena un poco intenso? Ja, 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 sí. Tu propia voz te devuelve a la realidad. También ayuda a escribir. Mucho. Escribir saca el pensamiento de la cabeza, y cuando lo ves escrito, a veces pierde fuerza. Sí, porque en la cabeza todo es niebla. En el papel se vuelve más claro. Qué bonito eso. En la cabeza es niebla. En el papel es más claro. Sí. Y otra cosa importante. Moverse. Caminar ayuda muchísimo. Muchísimo. Salir un poco, respirar, ver el cielo, ver árboles, escuchar la calle. Eso puede cambiar el estado mental. Sí, a veces no necesitas seguir pensando. Necesitas cambiar de lugar, mover el cuerpo. Exactamente. Porque si te quedas solo, quieto y mirando el teléfono, tu mente puede ir muy lejos.